Gloria a Dios. Muy buenas tardes, que el Señor me los bendiga grande y poderosamente en este día martes 7. Estamos aquí agradecidos con el Todopoderoso, bajo las alas del Altísimo, bajo el abrigo del Todopoderoso. Estamos agradecidos por un día más y por el privilegio que Dios nos da de poder llegar hasta sus hogares, sus corazones, con la palabra que viene del Todopoderoso. Estamos contentos con mi esposa porque para nosotros es una bendición poder estar aquí y transmitir a través de las redes sociales, a través de Facebook. Sé que es de bendición primeramente para nosotros y yo sé que también para usted que está ahí es de bendición la palabra que el Señor prepara para bendecirnos. Sé que el Señor preparó una palabra hoy para bendecirnos a todos y Dios me los bendiga y dejo el tiempo a mi esposa. Bendiciones, amada familia. Que el Señor me les bendiga en este día martes 7 de septiembre. Estamos en los últimos 4 meses para terminar el año 2021. Qué privilegio, realmente es grande la bendición del Señor que usted y yo podemos bendecirlo, podemos darle gracias, podemos decirle que tan hermoso es. Realmente nosotros no podemos cansarnos de bendecir a nuestro amado celestial. Por Él vivimos y por Él estamos aquí. Así es que yo quiero que se prepare. Ya dispuso su corazón para recibir la palabra. Ahora atesórela y pongámosla por obra, lo que realmente papá quiere hacer cada día en nosotros. Así es que reciba un cordial saludo y únase a nosotros a orar, porque el Espíritu Santo está en nosotros, está con nosotros, está con usted. Así es que únase, unámonos y seamos un solo cuerpo en Cristo. Amén. Padre, gracias, te Señor, gracias, te damos Padre, en esta esta hora, tarde Dios mío. maravillosa. Padre bendito, Gracias, hay papá. mucho agradecimiento en nuestros Tu corazones, favor, Padre, por la vida, tu misericordia. por ese soplo de vida que tú nos das, mi Dios, que sabemos cada mañana al despertar, mi Dios, oh, tu amor y tu misericordia la podemos ver, Dios mío, porque nos das vida, Dios. Tú eres el dador de la vida, mi Dios, y aquí estamos delante de tu presencia, pidiendo, Dios mío, que seas tú glorificando, que tu poder que obra en nosotros, tu poder, tu Espíritu Santo, mi Dios, nos haga hablar como conviene, Dios mío, que tu palabra, Dios bendito, fluya. Y que tú envíes, Señor, esa palabra, esa respuesta, aquella necesidad que hay en los corazones, Dios. Hoy pedimos, Señor, tu intervención, tu favor, oh, tu respaldo, oh Dios bendito, Espíritu Santo, glorifícate y fluye con libertad. Padre, los ponemos en tus manos, toda nuestra mente, Señor. Toda nuestra voluntad la cedemos a ti para que seas tú glorificándote a través de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. Y qué maravilloso es poder estar contentos, no perder el gozo, saber que tenemos un Cristo que pelea por nosotros, tenemos un Cristo que nos da vida y que en Cristo siempre hay esperanza, en Cristo siempre hay solución. Con Cristo todo lo podemos, y así dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él nos fortalece cada día son nuevas sus misericordias, y yo creo que todos podemos decir y declarar esa verdad, que cada día el Señor nos bendice con nuevas fuerzas, con nueva salud, con una nueva visión de poder ver las cosas de una manera diferente en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir rápidamente a la palabra y vamos a ir al libro de Efesios, y vamos a ir al capítulo 2 del libro de Efesios, y vamos a estar leyendo varios versículos, creo que hasta el 10, si Dios nos lo permite. Amén. Dice la palabra del Señor: y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Pablo hablando aquí, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Santo Dios. Dice el 4, estamos capítulo 2 de Efesios, ahora vamos al versículo 4, pero Dios que es rico en misericordia, y este versículo, miren qué maravilloso, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún, mire cómo nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Miren qué maravilloso. Dice el 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Gloria a Dios. Dice el 7, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Qué maravilloso lo que podemos ver aquí. Casi en la mayoría de los versículos dice en Cristo Jesús, en Cristo. Es que todo es en Él, todo es por Él y todo es para Él. Y dice el versículo 1, que Dios nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Fue el Señor que nos dio vida cuando andábamos sin esperanza, cuando andábamos perdidos sin Cristo, lejos de Dios. Él nos dio vida a través de esa bendición maravillosa que habla Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo que envió a su unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él fue el que nos dio vida cuando estábamos nosotros sin esperanza, andábamos nosotros lejos en desobediencia, siendo rebeldes a Dios. Y éramos hijos de ira. Miren qué tremendo. Dice el 2, en los cuales anduviste en otros tiempos, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y muchas veces así anduvimos nosotros, siguiendo las corrientes de este mundo, copiando el sistema, copiando e imitando las cosas malas de este mundo. Pero Cristo nos alcanzó y a través de Él nosotros pudimos ser libres. Esa libertad de poder nosotros llegar ahora a decirle, Padre, tú eres mi Padre, tú eres mi Salvador, tú eres mi Dios. Ahora nosotros con libertad podemos decir, Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador. Antes, lejos de Él, no lo reconocíamos. Simplemente sabíamos de un Dios, pero no le habíamos conocido. Estábamos lejos. Por eso aquí dice, en Cristo, porque todo sucede a través de Cristo. Amén. Es en Él que podemos nosotros alcanzar nuestra libertad, es en Él que podemos alcanzar nuestra salvación, es con Él que podemos nosotros vencer este mundo y dejar de andar en las corrientes que andábamos antes, en nuestros delitos y pecados. Andábamos en desobediencia de Dios, pero Él vino a darnos vida. Es en Cristo. Y lo que dice el versículo 10, miren, me voy a ir hasta el 10, dice, porque somos hechura suya. Miren qué tremendo. Somos hechura de Dios. Él nos creó a nosotros. Así como dice el Salmo 100, capítulo 100, versículo 3. No sé si me lo puedes encontrar, amada mía, si no ahorita voy inmediatamente. Salmo 100, 3. Creo que lo tengo aquí. Gloria a Dios. 103. Dice, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo
y no nosotros a nosotros mismos. Mire lo que dice, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. No somos dueños de nosotros, somos creación, Él nos hizo, dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entonces tenemos un creador, tenemos un dueño, nos debemos a Dios. Él nos creó y nos creó para andar en buenas obras. Eso lo voy a explicar más adelante, le cedo el tiempo a mi esposa, gloria a Dios. Amén, qué preciosa la palabra del Señor. Realmente es hermoso lo que el Señor nos está hablando aquí en Efesios 2. Hay un título precioso que dice salvos por la gracia. Amén. Salvos por la misericordia, salvos por el favor, salvos por ese sacrificio que papá hizo en esa cruz del Calvario, para que ahora usted y yo estemos gozando de las maravillas que Dios nos ha dado. Primero de la riqueza espiritual y después de todo lo que nos rodea, porque dice la palabra que todo lo que respire, alabe a Jehová. Y es precioso cuando nosotros realmente abrimos nuestro corazón para que papá empiece a hablar a nuestras vidas, para que papá empiece a guiarnos a través de su Espíritu Santo, porque sin la guía del Espíritu Santo no somos nada. Pero cuando el Espíritu Santo está avivado en nosotros, podemos hacer muchas cosas en Cristo Jesús. ¿Escuchó bien? En Cristo Jesús podemos hacerlo todo, porque Él es el que está en nosotros. Él es el que nos dice qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a hablar. Y es precioso porque nosotros nomás somos guiados por nuestro amado celestial, por el Espíritu Santo que mora, que vive en nosotros. Y yo estaba meditando ahorita que mi esposo estaba hablando y el Señor me trasladaba a este lugar precioso, pero voy a hablar ahorita como dice el versículo 1 del capítulo 2. Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. Realmente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y qué curioso, porque antes no nos dábamos cuenta cómo ofendíamos, cómo hablábamos, y si nos damos cuenta igual nos daba. Pero ahora el Espíritu Santo que mora en nosotros, cuando nosotros faltamos y hacemos algo que no le agrada a Él, allí está inquietándolos. Si tenemos que pedir perdón, hay que pedir perdón. Pedir perdón, pero antes arrepentirnos, porque cuando vayamos a pedir perdón lo hagamos de corazón, no lo hagamos de labios fingidos, porque ya no estamos muertos, estamos vivos. Dice el Señor en el versículo 1, Él nos dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Yo no sé si está entendiendo. Era guiado por el enemigo, era impulsado a hacer las cosas por el mismo enemigo. Pero el versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Gálatas 5:16 dice que andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el espíritu y estos dos se oponen entre sí. Eso lo dice Gálatas 5:16 en adelante. Entonces imagínense que el Espíritu Santo se opone, porque como dice sí. Y el que va a ganar es el que está más fuerte. ¿Cuál tú alimentas más? ¿Alimentas la carne o alimentas el espíritu? Si alimentas la carne, tú te vas a guiar por la carne. Pero si tú alimentas el espíritu, tú te vas a guiar por el Espíritu Santo. Y es precioso porque, yo no sé si me lo puedes buscar, porque es precioso. Dice, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne, tú sabes, es contra el espíritu. Y mire, ahí hay una pelea, ahí hay una discordia, pero gana el más fuerte. Entonces es necesario que nosotros realmente lo fortalezcamos en el amor, en el favor, en la gracia, en la misericordia del Señor, porque
5:16 en adelante. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Te lo leo? Síguelo. Esta es otra versión diferente, pero se lo voy a leer. Porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisierais. Miren qué tremendo. Mas si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Ahí empieza a hablar de todas las obras de la carne. Manifiestas son las carnes, dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, dice, a estas acerca de las cuales os amonesto, dice, como ya los he dicho antes, que los que practicaban tales cosas no heredarán el reino de Dios. Realmente esto tenemos que tomarlo en serio, porque dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y mire qué precioso, Gálatas está atrás de Efesios. Adelante sigue Efesios. En un libro antes que Efesios es Gálatas. Y mire qué precioso, porque aquí dice, tales los que practican no heredarán el reino de Dios. Y aquí el Señor nos habla que por gracia tenemos que cuidar esa gracia, ese favor. Y es precioso cuando dice el versículo Efesios 2:3, en las cuales también nosotros, dice, vivíamos en otro tiempo en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de la ira. Y la misma dice que lo mismo que los demás. Si te provocan a ti, lo primero que realmente un humano natural hace, molestarse y entrar en contienda. Pero ya nosotros como hijos espirituales tenemos que tranquilizarnos y decirle, Señor, tú estás conmigo, el que pelea eres tú. Que su pelea sea por dentro, que su pelea sea espiritual, y dile, Señor, sujétame en la palma de tu mano, sujeta mi lengua para que yo no hable conforme a mi carne. Yo quiero que seas tú, Espíritu Santo, hablando por mí. Y es precioso, porque sabe algo, sí se puede. Yo ya estaba en situaciones bien difíciles, que he querido hacer tantas cosas, pero que el Señor me sostiene y realmente me detengo y callo, no porque yo quiera detenerme, es porque el Espíritu Santo, que es el que gobierna mi vida y me hace entrar en la paz de Cristo. Porque es precioso, dice que todos los que practican las obras de la carne no heredarán el reino de Dios. Entonces usted y yo, si ya el Señor, por la gracia de Él, somos salvos, tenemos que cuidar la salvación, porque es algo preciado que papá nos ha dado. Y es precioso el versículo 4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Y más adelante en Gálatas 5:22, ahí está el fruto del Espíritu, que es el amor. Precioso. Aquí dice el Señor que es rico en misericordia por su gran amor. Por amor fue a la cruz del Calvario, por amor fue a pagar ese precio por usted y por nosotros. Entonces, Él ya pagó. Entonces, ¿por qué nosotros no nos podemos sostener? Y sabe, es precioso porque aquí dice que habla del fruto del Espíritu, aquí en Gálatas 22, más el fruto del Espíritu es amor. Y aquí el Señor dice que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Entonces, si Él venció, también nosotros podemos vencer. Y es precioso, mire, dice, pero los que son aquí en el 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, también andemos por el Espíritu.
Precioso, aquí viene papá a exhortarnos, aquí viene papá a alinearnos, aquí viene a decirnos suelta toda esa ira, suelta ese chisme, suelta esa contienda, suelta todo aquello. Y aquí lo marca el Señor. Fíjese que los deseos de la carne, yo creo que son, no sé si son 19. Y el fruto del Espíritu es solo el amor, pero van derivados ahí, no sé si son 7 o 9. Y es precioso. Y el versículo dice, aún estando vosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por gracia soy salvo, dice. Y quiero, cuando mi esposo estaba predicando, estaba hablando de estos versículos maravillosos, el Señor traía algo precioso, que está en el versículo 10. Porque somos hechura suya, dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y esto el Señor traía a mi mente, y cuando mi esposo estaba hablando, golpeaba mi corazón fuertemente y me decía, me llevaba a Mateo 3:1, es precioso, cuando Juan el Bautista prepara el camino para el Señor. Él fue diseñado y escogido para que prepare el camino del Señor. Allí dice en Mateo, yo no sé si mi esposo lo puede buscar, está en Mateo, mire, Mateo es precioso, Mateo 3:1, aquí está, dice, mire, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos sufre, dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Este varón viene a preparar el camino para el Señor. Precioso. Fue diseñado para preparar el camino del Señor. Y aquí Efesios 2:10, el Señor no solo por la gracia, por el favor, por la misericordia de Él, somos salvos, sino que prepara el camino para nosotros. Amén. Él ya lo preparó. Él ya lo preparó. Dice que lo preparó de antemano. Amén. Para que anduviésemos en Él. Entonces, ¿por qué nos cuesta, pastor? Por lo mismo que si hay una lucha, la carne se opone al espíritu. Hay una lucha en la cual y tú lo decías, que el que está más fuerte es el que vence, y muchas veces alimentamos más a la carne. Entonces nos falta llenarnos más del espíritu. Aquí voy a leer este versículo, venía a mi memoria en este momento. Aleluya, gloria a Dios, alabado sea Cristo. Segunda de Timoteo 1:6, si no me equivoco. Le dice a Pablo, ahí le dice a Timoteo, le dice, te aconsejo. Sí, segunda de Timoteo 1:6, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Santo. Y había algo que estaba pasando porque estaba menguando. Había una pelea, y a veces cuando hay lucha, cuando hay pruebas, entonces como que el fuego en la dificultad debería estar más encendido, pero a veces pasa lo opuesto. Aún Pablo experimentó esas experiencias bien difíciles, porque dijo, lo que no quiero hacer termino siendo, y dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? ¿Por qué? Había una lucha terrible. Él quería moverse en el espíritu y se movía en el espíritu, pero encontraba una ley en su carne que lo hacía ser diferente al espíritu, y entonces había una lucha. En un momento él oró 3 veces al Señor para que le quitara una situación, pero el Señor le dijo, bástate con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Santo. Y es que cuando te están atacando, es cuando tú estás más vulnerable y alguien está hablando más de ti, es que el Señor te está formando de una manera más poderosa. Aleluya. Hay momentos difíciles que vamos a enfrentar, pero son necesarios para fortalecernos y para volvernos hombres conforme al corazón de Jehová. Aleluya, gloria a Dios. Tenemos que dar el fruto de la paciencia, y la paciencia es probada.
Tiene que ser probada la paciencia. Para dar el fruto tiene que haber una prueba. Tenemos que ser provocados muchas veces, metidos en el horno, como aquellos 3 varones que fueron metidos en aquel horno, los 3 amigos de Daniel. Pero ellos salieron bien librados porque el Todopoderoso nunca los desamparó. De igual manera con nosotros, el Todopoderoso está en medio peleando nuestra batalla, porque aquí la batalla no es de nosotros solamente, sino que es de Jehová, porque ahora nosotros somos hijos del Todopoderoso y Él pelea por nosotros. Gloria a Dios. Había una situación aquí con Timoteo. Pablo le aconsejó que avivara lo que ya estaba en él. Miren qué tremendo, a veces pedimos nosotros y pedimos mal. Señor, dame poder para esto, dame autoridad, pero no, ya la autoridad ya el Señor nos la dio. Tenemos que avivar lo que ya Dios puso en nosotros, despertar el potencial que Dios ya puso en nosotros. Aleluya. Por eso Pablo le dice, aviva lo que tú ya tienes ahí adentro. Santo. No pidas lo que ya tienes adentro, solamente deja que fluya, despiértalo, avívalo. Es oración, ayuno, lectura de la palabra, búsqueda con Dios, ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Jesús. Entonces, hay momentos en los cuales tenemos que decirle al Señor, tenemos que ir al secreto del Señor. Santo Dios. Y cerrar la puerta y dejar de escuchar aquellas voces que muchas veces vienen a querer perturbarte o a querer estorbar o detener el propósito, el fluir de Dios. ¿Sabe que muchas veces anda gente, y yo lo veo así de esta manera, de repente anda gente con tapones queriendo tapar el fluir de Dios en tu vida? Santo. Estorbos. Señor, reprenda al diablo. Cuando ponen tapones, entonces como que quieren tapar lo que tú tienes de Dios. Que Dios reprenda al diablo. Porque hay muchos estorbos alrededor de nosotros muchas veces. Santo. Pero tenemos que nosotros ser diligentes y guiarnos por el Espíritu Santo y obedecer lo que Dios nos manda hacer, que nadie calle lo que Dios ha puesto en ti. Aleluya. Miren qué maravilloso. Voy a ir aquí a Jeremías 1:5. Se me viene a memoria Jeremías 1:5. Porque Dios había preparado un plan para Jeremías sin él antes nacer. Aleluya, es lo mismo que dijo el Señor aquí en Efesios 2:10, sí. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Mire, las obras las preparó antes que nosotros naciéramos, para que anduviéramos en ellas. Santo, y mire lo que dice la palabra aquí en Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre te conocí. Santo. Y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Aleluya. Ya Dios sabía que su pueblo iba a necesitar un profeta del calibre Gloria de Jeremías. Entonces ya Dios había preparado todo el terreno. Dijo, voy a mandar a este siervo. Y por eso le dice, antes que te formases en el vientre, yo ya te conocía, yo ya sabía que te iba a poner para este tiempo. Entonces, Dios te está usando a ti, varón, Dios te está usando a ti, mujer, para este tiempo. Y vas a tener que combatir con gente rebelde, con gente que te va a juzgar, gente que te va a lanzar piedras. Pero va a ser como el Señor le dijo a aquella mujer, ¿dónde están los que te acusan? Santo, aleluya. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, te van a apedrear. A Esteban lo tuvieron que apedrear, pero cuando él estaba siendo apedreado, ¿sabe qué estaba viendo Esteban? Los cielos abiertos, esas pedradas que te dan, esos palos que te avientan, son para que tu mirada esté hacia el Todopoderoso. Y vas a ver cielos abiertos, vas a ver oportunidades que se te abren, y aquellos que te acusaban van a quedar sorprendidos cuando vean lo que Dios está haciendo en ti. Porque cuando estás siendo apedrado, es cuando está a punto el Señor de que veas aquello poderoso. Porque cuando Esteban estaba siendo apedreado, ¿sabe que no abrió su boca? ¿Sabe que le dijo? Señor, perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Y vio al Dios Todopoderoso, cielos abiertos, y al Todopoderoso de arriba. Gloria a Dios. Le cedo el tiempo a mi esposa. Aleluya. Gloria a Jesús. Es precioso. Estamos terminando, pero realmente yo estoy con gozo. Yo estoy con gozo porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén, gloria a Jesús. Y ahí es precioso porque mi esposo les hablaba de Pablo, donde dice, bástate de mi gracia. Está en 2 Corintios 12:9. Y dice, y me ha dicho, bástate con mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Lo único que nosotros necesitamos para avanzar es la gracia, el favor, el amor de Dios con nosotros. Es lo único, no quejarnos, sino ya tenemos la gracia. Si ya lo tenemos todo, entonces ¿por qué muchas veces nos quejamos? Si ya papá preparó el camino, ya quitó los estorbos, ya quitó los escombros. Pero ¿por qué me va a decir, pero por qué gente se levanta? Déjelos, ignórelos. Ya el Señor preparó el camino. Siempre van a haber estorbos en su caminar, pero usted decide ponerles atención o avanzar, porque siempre van a haber cosas que lo van a querer detener del propósito de Dios. Pero sabe, muchas veces esos estorbos lo que sirven para que usted avance, amén, para que usted siga al otro escalón, amén, al otro escalón, al otro escalón, hasta llegar a dar la talla del varón perfecto y de la mujer perfecta. Porque amén, dice el Señor que vamos en ese caminar. El versículo 6, no se lo leí, y dice juntamente, estamos en Efesios 2:6, juntamente con Él nos resucitó, dice, asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Dice que nos hizo ya sentar en lugares amén, celestiales. Él ya lo preparó todo, ya nos hizo sentar en lugares celestiales. Yo no sé si usted me está entendiendo. Dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Sabe que el Señor nos depositó a cada uno una porción de fe. El Señor a cada uno, que no me venga a decir alguien a mí, es que yo no tengo fe, entonces no la has trabajado. Dice el Señor que depositó, no sé si me puede buscar ese versículo, a cada uno nos dio una porción de fe. Es que en medio de la situación, en medio del desierto, tú te pones a quejarte o a pulir la fe. Hay situaciones en la vida que el Señor prepara, ¿sabes para qué? Para que tu fe vaya en aumento, para que tu fe sea procesada, para que tu fe llegue al nivel donde reciba gracia sobre gracia en Cristo Jesús. Porque aquí dice, porque por la gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Romanos 12:3. 12:3, léalo, pastor. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. ¿Se está dando cuenta? Que nos ha dado una medida de fe, papá, a cada uno. Así es que usted no venga a decirme a mí que no tiene fe, porque ya lo fue dada. Ya el Señor ya la dio de antemano. Porque aquí mismo dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es el don de Dios. Amén. El don de Dios es el que gobierna en ti. Así es que si la fe no está funcionando, ¿qué se hizo el don? ¿Dónde está? ¿Está dormido? Mi esposo hablaba de segunda de Timoteo 1:6, donde le dice a Timoteo, te aconsejo que avives el don. Le dice Pablo, avívalo, porque si está apagado, no te vas a dar cuenta en qué momento está ya sin funcionar. Avívalo. En el 9 dice, óigame cómo dice, pues es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Qué precioso que el Señor los baja y los ubica. No es por lo que tú estás haciendo, es porque mi favor está en ti. Es porque mi misericordia no se ha apartado de ti, dice el Señor. Él dice, porque somos hechura. Deténgase ahí. Usted es precioso. Yo no sé si usted ya se vio. Dice que somos hechura suya. Ay, Dios mío, es que no hay feo, mal arreglado, es que hay. No hay feo, no existen los feos, mal arreglados y mal emplasticados, es que están. Pero somos bellos, dice el Señor. Amén. Somos preciosos. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, imagínense. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviesen en Él. Él ya los preparó. Si somos hechura de Él, ¿por qué no cuidamos? Este cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, no es basurero. Entonces tenemos que cuidarlo.
Es precioso cuando papá viene a decirlo, tú eres mi hechura, yo te hice bien, yo te hice perfecta, yo te hice con amor, yo te hice con respeto, yo te puse mi gracia, tú tienes la gracia, tú tienes el fe, la fe es un don que yo te di. Entonces, expándelo, entonces ensánchalo, no te quejes. Amén. Le cedo el tiempo a mi esposo porque estamos terminando. Génesis 1:27 dice que fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Santo. Miren qué maravillosos, somos hermosos, somos creación de Dios y Dios creó lo mejor. Miren qué maravilloso. Que nadie nos haga sentir que no valemos. Realmente la palabra dice que somos la niña de sus ojos. De sus ojos. Somos importantes para Dios. Somos creación de Dios y somos importantes, valiosos para el Señor. Que Santo. Nada te haga sentir lo contrario, que nada de lo que te digan te haga pensar lo contrario, porque tenemos que pensar como piensa Cristo. Amén, tenemos aleluya. que pensar como Él nos dice que somos, no como la gente nos dice que somos. Sabe que el que te dice lo malo es el que está muerto, pero el que está vivo siempre te va a inyectar de lo de Dios, pero el que está muerto siempre va a hablar mal de ti. ¿Sabe por qué? Porque la envidia siempre porque está muerto en delitos y pecados. Está muerto, alejado de Dios. Qué Santo. bueno te puede decir una persona que no tiene el Espíritu Santo de Dios en él controlando su vida. Envidioso, arrogante. Todo lo leímos las obras de la carne. Sí, y aquí mismo nos hace ver Efesios. Y ahora vemos las obras, vemos el fruto del Espíritu, perdón. Entonces lo puedes ver tú, cuál es el fruto del Espíritu. Y dice la palabra que tenemos que probar los espíritus, si son de Dios o no son de Dios. Tenemos que pesar si el Espíritu te dice a ti eso que te dijeron y está molestando tu vida, no lo recibas. Deséchalo. Santo. Aún Pablo aconsejó a su iglesia y dijo que retuvieran lo bueno de lo que él decía y que lo malo que lo desecharan, porque Santo. Al final, aunque sea un hijo de Dios, muchas veces puede caminar influenciado por el diablo, que el Señor lo reprenda. Santo. Hay influencias de Satanás aún en los hijos de Dios, aún en los cristianos. Sí, el enemigo los puede influenciar. Que el Señor lo reprenda. Pero realmente nosotros tenemos que caminar guiados por el Espíritu Santo. Aleluya. Si lo que te están diciendo no es de Dios, deséchalo, ignóralo. Cierra la ventana del carro, mira, y no le pongas atención. Aleluya. Cierra el oído, gloria a Jesús. Estamos terminando. Somos hechura suya, dice el versículo 10. Hechura suya, creados en Cristo. ¿Sabes qué significa eso? En Cristo, que tenemos el ADN de Cristo. En Él. En Él. Fuimos creados en lo mismo que Él tiene, en la sustancia que Él tiene. En eso fuimos creados. No fuimos creados por nuestro padre y nuestra madre, no, porque no es por voluntad de hombre, ni por voluntad de sangre, sino por voluntad del Todopoderoso. Cristo Jesús. Por Cristo Jesús, en Él dice que fuimos creados. Miren qué maravilloso. Yo no sé si estás entendiendo en el Espíritu lo que yo te estoy diciendo de parte de Dios. En Él, en la misma esencia de Él, ahí fuimos nosotros creados. Gloria a Jesús. Dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y te voy a dejar un último versículo que se me vino a memoria. Salmo 139. No sé si lo voy a encontrar. Gloria a Jesús. 139. Gloria a Dios. 16. Aleluya. Dijo David: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Santo. ¿Qué vio David? Mi embrión vieron mis ojos. Todo lo que Dios había preparado para él. Santo. Y después Aleluya. él dice, todo lo que tú habías dicho y todo lo que tú habías preparado, todas esas obras se cumplieron sin faltar Santo. ni Aleluya. una de ellas. Gloria a Dios. Pero él buscó agradar a Dios. Santo. Él Aleluya. buscó caminar con Dios. Él no se detuvo ni aun cuando aquellos lo apedrearon, cuando el mismo rey Saúl lo seguía para matarlo, él no contendió contra él. Santo. Porque él hay sabía, poder en Jesús. sabía lo que Dios, para lo que Dios lo había formado y para lo que Dios lo había llamado, para cosas grandes. Él no era un pequeño,
Tal vez muchos lo vieron pequeño, pero para Dios era un grande, guerrero, valioso y poderoso, porque tenía el temor de Jehová. Así tú también, mujer de Dios, así tú también, varón de Dios, tienes el ADN de Cristo. Y si Cristo está contigo, ¿quién contra ti? Aleluya. No sé si mi esposa tiene algo más que agregar. No, estamos terminando, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Solo quiero dejarte esta palabra, 2 de Corintios 12:9, 2 de Corintios 12:9. Amén. Bástate con mi gracia. Aleluya. Bástate con la gracia que ya te dio papá. Amén. Bastémonos con Amén. la gracia que el Señor Gloria ya puso en nosotros. No nos quejemos, Amén. ni miremos hacia los lados. No. Veamos al autor y consumidor que es Cristo. Pongamos nuestros ojos en el Rey. Amén. No pongamos los ojos en el hombre, porque vamos a ver defectos. Pero si nosotros lo podemos en el Todopoderoso, entonces que digan lo que quieran decir. Si la gracia, el favor, la misericordia está con nosotros, entonces el que pelea contra ti no pelea contigo. Lo hace sin el permiso del Todopoderoso. Eso lo dice Isaías 54:15. Dice que todo aquel que conspire delante de ti, dice que contra ti, dice, o delante de ti, el que te levante contienda, dice que delante de ti caerá. Todo aquel que conspire, el que se ponga a hablar, el que se ponga a decir, el que se ponga a difamarte, ¿sabe qué va a hacer? Dice el Señor que lo hace sin el permiso de papá. Y tú lo vas a ver cuando caiga. Porque, ¿sabes? No está con Dios, está fuera de Dios. Quizás está funcionando porque el Señor tiene misericordia, porque no quiere que quizás más gente se pierda. Pero es precioso, esa es la palabra del Señor. Dice Isaías 54:15. Que todo aquel que se levante a hablar en contra de ti, dice que delante de ti caerá. Si es que, y sabemos que el chisme, la contienda, todo eso, dice el Señor, pleitos, contiendas, iras, disensiones, dice el Señor que ya eso está desechado. Y solo quiero hacer un paréntesis porque se me viene ahorita este ejemplo. Cuando el gigante, Goliat, se levantó contra David, delante de él, cayó. Santo. Porque iba sin el permiso de Cristo. Ya iba derrotado. Ya el Señor lo venció. Pero ¿se imaginan cómo le dice, quién eres tú, un perro muerto? Le dice, provoca a que David se desenfocara. O se enojara. Provoca. Y provocaba de una manera que todo el pueblo le temblaba. Pero menos David. Porque David había creído en el Todopoderoso. Yo no sé si tú estás apropiando de la palabra. No importa los demás que tengan miedo, pero si tú le crees al Señor, Dios te va a dar la victoria. Eso es para el que cree. Dice el Señor que es por fe. Dice que es el don de Dios que nos fue dado. Así es que oramos y démosle gracias al Señor. Yo no sé si mi esposo tiene algo más, porque el Señor está añadiendo. Vamos a orar, que el Señor bendiga a todos los que están conectados. Amén, aleluya. Hasta allá Houston, aquí en Nashville. A todos los que están conectados, que el Señor me los bendiga grandemente. Gloria a Dios. Gracias por ser parte de esta bendición. Gracias por orar por nosotros. Gracias por orar por este ministerio. Amén, que aleluya. El Señor está levantando con un propósito maravilloso, que el Señor está haciendo cosas maravillosas, está despertando algo poderoso en este ministerio, y siga orando por nosotros. Le pedimos por favor que siga intercediendo por nosotros. Ore por nosotros, así decía Pablo. Oren por mí para Aleluya. que la palabra fluya. Oren Santo, por mí para que cuando abra nuestra boca, que sea palabra de parte de Dios. Amén. Oren por nosotros, porque necesitamos que el poder y el favor de Dios esté con nosotros para bendición Aleluya. de muchos. Aleluya. Entonces vamos a orar y vamos a darle gracias al Todopoderoso, porque sabemos que Él está con nosotros. Y déjame decirte a ti que estás oyendo, que estás ahí conectado, antes que te vaya, Dios está contigo y ha preparado ya el camino para que tú camines en esas obras que Dios preparó. Tal vez tú te estás preguntando, pero si yo no me veo que tengo potencial en mis manos, el Señor le dice a Timoteo, lo que ya tienes dentro es lo que necesitas avivar. Sí. No busques fuera, no busques capacitación por fuera, sino busca fortalecer
el que ya está en ti, el Espíritu Santo. Llénate de Dios, fortalécete de Dios, desayuna con Dios, almuerza con Dios, cena con Dios y los postres también Dios. No alimentemos la carne, alimentemos al Espíritu. Aviva el fuego, le dice, del don de Dios que ya se te fue dado por la imposición de las manos. Ya está allí. Avívalo, no dejes que nadie, no dejes que te lo mate nadie, no dejes que nadie te lo apague, no dejes que nadie te lo entristezca, porque hay palabras que vienen de parte del diablo que el Señor lo reprenda, que vienen para apagar, son dardos de fuego que manda. Y si tú no tienes la armadura, si tú no tienes el poder obrando en ti, esos dardos te van a afectar y van a detener tu vida, pero no permitas que el enemigo se salga con la suya, sino fortalécete en la fuerza del poder de Dios y ponte la armadura que habla Efesios 6:12, con la cual puedes apagar los dardos del maligno. Él habla de varias cosas que es necesario que un siervo, que un soldado de Cristo tenga, que no baje la guardia, que siempre esté pendiente, como atalaya, vigilante. Porque no todo el que está alrededor tuyo es tu amigo, no todo el que está a la par tuya es tu hermano. Hay mucha gente que quiere el mal para ti, pero abraza las promesas de Dios. Por eso Dios envía la palabra para que tú te fortalezcas en la fuerza del poder que está en ti, que ya Dios lo puso en ti, el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Oramos, gloria a Dios. Padre bendito, gracias. Gracias, papá. Porque eres fiel, papá. Gracias, porque tú conoces los tiempos y tú sabes, Dios mío, por qué y para qué, Dios mío, nos haces hablar, oh Padre bendito, con esa soltura, con ese denuedo, Dios mío, con esa palabra que viene de parte tuya, Dios mío. Padre, nosotros no podemos dar nada, Dios mío, si tú no nos lo das, Dios mío. Padre bendito, gracias por este tiempo, gracias, Señor, por tu sierva que está aquí, por tu escogida, por tu hija, Señor, por tu amada. Gracias, mi Dios, Padre, por este tiempo, el cual, Dios mío, nos haces, Padre bendito, ser parte de esta bendición de poder compartir tu palabra, Dios mío, y ser alimentado, oh Padre, de tu palabra. Padre, oramos para que tu Espíritu Santo, Dios mío, ese poder que hay en cada uno de nosotros, Dios mío, Padre, no nos deje en paz, sino que nos inquiete, Dios mío, a buscarte, a anhelarte más, Padre bendito, que seamos guiados por ese poder que está en nosotros, Padre bendito. Oh, mi Dios poderoso Jesús, bendice a cada uno de los que están conectados, mi Dios, aquellos que están allá, Padre, padeciendo, dificultad, Padre, fortalécelos, Señor, Dios mío. Y así como tú le dijiste a Pablo, bástate con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, porque cuando soy débil es cuando soy fuerte, porque Cristo pelea por mí. Bendecimos tu vida en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Bendiciones, amada familia, que el Señor me les bendiga en esta hermosa tarde. Nos vamos a estar viendo el domingo. Seguimos dando las clases los días jueves a las 7 de la noche, estudio bíblico. Si usted vive por este sector, llámenos. Estamos aquí para servirle los días jueves a las 7 de la noche, estudio bíblico. Los días viernes hay servicio a partir de las 7:30, así que no se quede en casa. Véngase con toda su familia a alabar y a glorificar el santo nombre de Cristo. No estamos pasando por Facebook el estudio bíblico ni el servicio del viernes, pero en breve vamos a estar pasando el servicio del viernes, pero el domingo lo esperamos a partir de las 11 de la mañana. Así es que conéctese con el Todopoderoso. Yo sé que papá tiene una palabra de bendición para su vida, para su familia, para su casa, para su hogar, para su matrimonio, para sus hijos. Así es que atesoremos la palabra del Señor y que el Señor me le bendiga a cada uno. Feliz tarde y gracias por estar ahí. Se les ama desde acá de la ciudad de Tennessee. Así es que un abrazo fuerte para cada uno de ustedes y que el Señor les siga bendiciendo grandemente. Amén. Dios me los bendiga.